Abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Cuando lo encuentre, diga un amén con fuerza y todos vamos a participar de la palabra de Dios. Lo leemos entonces en el nombre poderoso de Jesús. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amado Padre, en el nombre de Jesús, utiliza mi vida, utiliza mi mente, mis palabras, toda mi vida entera, utiliza, Señor. Tu gracia, tu favor sea sobre mi vida. Abre el entendimiento, el corazón de cada hermano y hermana para que reciba tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro estudio se va a titular ¿Por qué amamos a Dios y por qué necesitamos a Jesús? Bueno, deberíamos de amar a Dios. Hemos leído en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una y otra vez encontramos en la Biblia que es necesario amar a Dios, pero muchos no han entendido este concepto. Si yo bajara ahorita y le pregunto, ¿por qué usted es evangélico? ¿Por qué usted ha aceptado el evangelio? ¿Qué respuesta me daría? Una gran mayoría no ha entendido el por qué debemos de amar a Dios. Muchos me responden esto: voy a la iglesia porque no quiero ir al infierno. Soy evangélico, acepté el evangelio porque no quiero ir al infierno el día que me muera. Y esa no debe de ser nuestra motivación. El infierno no es nuestra motivación para amar a Dios. Tenemos que amar a Dios por una razón y hoy lo vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Razón número uno por qué usted y yo debemos de amar a Dios: porque Él nos dio vida, nos dio existencia. Usted bien no hubiera nacido y nunca conocer la creación. Yo estoy muy contento y estoy muy feliz por haber nacido. Y mis ojos pueden contemplar la creación de Dios. Bien hubiera podido pasar que Diego Sick no hubiera existido y nunca conocer la maravilla de Dios. Levanten la mano los padres de familia. ¿Qué experiencia maravillosa con nuestros hijos, sí o no? Cuando dijeron sus primeras palabras, puede ser mamá, puede ser papá, no importa. Qué experiencia maravillosa ver a nuestros hijos. Yo no me arrepiento de haber nacido, no me arrepiento. El ver la creación maravillosa de Dios y digo, wow, esto sí es extraordinario. Entonces es la razón número uno, el por qué debo de amar a Dios. Y usted le debe de enseñar a sus hijos. Cometemos este error. Los de mi generación, seguramente su generación también. Nuestros padres, ¿qué nos decían? Vas a la iglesia porque vas. Y no te explicaban. Y si no ibas, ya sabes, te tocaba. Entonces no quedaba de otra que ir a la iglesia. Veníamos a la iglesia por obligación.
El día de hoy, yo no sé, han cambiado las generaciones y muchos padres le dicen a sus hijos: si no vas a la iglesia, no te compro ropa. Si no vas a la iglesia, no te compro el celular. Vienen a la iglesia solo por compromiso y por interés. Los ministros de alabanza no se deberían de esforzar tanto en decirle: cante, levante la mano, póngase de pie. No deberían de esforzarse. Si todos entendiéramos por qué hemos venido a la iglesia, todos deberíamos de saber que hemos venido a darle gloria, a darle honra, a cantarle, a alabarle. Y no me tienen que estar rogando para cantar. Pero como no he entendido por qué fui creado, por qué debo de amar a Dios, cuando entendemos que fue Dios el que nos dio el regalo de la vida. Dios puso en mi corazón esta predicación recientemente. Las nuevas generaciones se deben de preparar, porque lo que ellos van a enfrentar en el futuro va a ser más difícil. Ahorita, en las escuelas, muy pronto va a entrar una nueva materia, y esa materia es el ateísmo. Y les van a inculcar que Dios no existe, que este libro llamado Biblia es para gente ignorante, es para gente tonta. Y se lo van a creer si usted no comienza a trabajar con sus hijos desde ahora. Usted tiene que decirle a sus hijos que nosotros somos creación de Dios, no somos obra de la casualidad. El mundo, el universo no se formó por un Big Bang como enseña la ciencia. No somos obra de la evolución. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Somos obra de Dios. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje se debe de impregnar en nuestro corazón, y nada ni nadie lo debe de quitar de mi mente y de mi corazón. Debo de estar completamente convencido que fui creado por Dios. Yo no sé si hay alguien en esta tarde que cree que Dios lo creó, que Dios le dio vida, que Dios le dio el regalo de la existencia, y no importa lo que venga, va a venir un ataque en contra del evangelio. Apúntenlo si quieren. Viene ataque en contra de los creyentes, porque estamos en los últimos tiempos. Se está preparando el camino y el terreno para el surgimiento del anticristo. Y el anticristo será ateo, será homosexual. Entonces se está preparando el terreno. Muy pronto aparecerá este inicuo. Por eso es que la filosofía del ateísmo cada día se hace más fuerte, y vamos a ser atacados en cuanto a nuestras convicciones. Pero tú y yo debemos de estar plenamente convencidos que fuimos creados por Dios, y debemos de enseñarle a nuestros hijos, repetirles las veces que sea necesario, que somos creación de Dios y nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Se imagina usted que nos hubiera hecho con rostro de caballo? ¿Cómo nos miraríamos con rostro de caballo? Imagínese, nos hubiera hecho a la imagen del perro con cola. Pero no, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Eso es algo extraordinario. Eso es algo maravilloso. Dios se inspiró en él para formarlo y para formarme. ¿Cómo no alabarle?
¿Cómo no glorificarle? ¿Cómo no darle canto? ¿Cómo no darle alabanza cuando vengo a su casa? O también en mi lugar de trabajo, en mi hogar, debo de cantarle al solo recordar que fui hecho a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Ahora vamos al punto número 2. ¿Por qué necesitamos a Jesús? ¿Alguna vez usted ha tomado el tiempo de sentarse con sus hijos y explicarles por qué necesitamos a Jesús? ¿Alguna vez usted se ha tomado el tiempo y la molestia en explicarle a sus hijos por qué es necesario que cada uno de nosotros invoque a Jesús, lo reconozca como su Señor y Salvador? ¿Lo ha hecho? Si lo ha hecho, qué bueno. Y si no, hoy aprenda. Para eso hemos venido y para eso me invitaron. Hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. ¿Por qué razón necesitamos a Jesús? Y si logramos entender, ese día nos hacemos evangélicos hasta el último día de nuestra vida. Abra su Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano incurrió en transgresión cuando Dios creó a Adán y a Eva. Les dio una orden en el huerto de Edén: pueden comer de todos los frutos, excepto del fruto, el árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y nuestros padres desobedecieron y vino el pecado, la transgresión. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que todos nosotros venimos arrastrando el pecado generación tras generación, y hoy se los voy a comprobar. Cuando usted tuvo a su primer hijo y luego tuvo al segundo, no sé cuánta diferencia tienen, pero yo me quedé sorprendido al ver a mi hija pequeña de 8 meses, que ella no presta sus juguetes a su hermanita. Es una pelea si la otra hermana le quita el juguete, le quita la muñeca. Le pregunto, ¿dónde aprendió una beba de 8 meses ser egoísta? Porque eso se llama egoísmo. ¿Dónde lo aprendió? ¿Acaso yo le enseñé? ¿Acaso yo le dije, mija, desde pequeña nunca prestes tus cosas? ¿Acaso yo le dije eso? ¿Dónde lo aprendió? Es el pecado original que cada uno lo traemos por naturaleza. Somos pecadores, por naturaleza somos egoístas, por naturaleza somos malos. ¿Por qué? Porque todos venimos arrastrando el pecado original de nuestros padres. Esa es la razón, el por qué necesitamos a Jesús. Escuche lo que dice la Biblia. Ahí mismo, en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa es la razón, el por qué cada uno de nosotros necesita a Jesús. Él es el Redentor. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo y presten mucha atención. Vamos a creer que yo voy en el carro y tuve un accidente con alguien más,
y sé que la otra persona es el culpable, que tuvimos el accidente, y en un ataque de ira yo agarro un tubo y le doy uno en la cabeza y lo mato, y me llevan delante del juez y me dice: señor Diego, tenemos suficientes pruebas que usted mató a alguien. Lo voy a tener que condenar a 50 años de cárcel. Le pregunto, ¿el juez es el culpable que yo vaya 50 años a la cárcel? ¿Por qué voy a ir 50 años a la cárcel? Por mis hechos, por mi culpa. Cuando el ser humano entienda que un día puede llegar a la condenación por causa del pecado, ese día se tiene que arrepentir. Cuando nosotros no estamos bien instruidos, decimos estas frases: si usted no acepta a Cristo, se va al infierno. Si usted no acepta el evangelio, se va en el lago de fuego. Y la gente que dice: qué malo es ese Cristo. Si no lo acepto, me voy al infierno. Si no lo acepto, me agarra de la cabeza y me lanza al infierno. Qué malo es ese Cristo. Porque no sabemos predicar, no sabemos exponer el mensaje de salvación. La expresión correcta debe de ser esta: si usted no se arrepiente de su pecado, ahora sí puede ir a una condenación. Si usted no se arrepiente de su pecado, puede ir al infierno por el pecado. No es Cristo, así como el juez, que me va a condenar a mí porque yo maté. Así en el día del juicio final, Jesús va a condenar a las personas que nunca se arrepintieron de su pecado. Pero me dice el juez: señor Diego, hay una solución a su problema. Para que usted no vaya a la cárcel, hay otra ley que lo ampara. Puede pagar fianza y lo puedo sacar bajo fianza. Eso sí, tiene que pagar 1,000,000 de quetzales. 1,000,000. Yo no tengo 1,000,000. Y aparece un personaje y me dice: tranquilo, yo pago ese 1,000,000 por ti, con la única condición que ya no mates. Y te voy a dejar un manual de vida, y a partir de ahora tienes que vivir conforme a ese manual de vida. ¿Y qué le digo yo? Si es así, no, gracias. Si son bajo condiciones, mejor prefiero ir a la cárcel. Y eso es lo que hace el ser humano. Ese personaje se llama Jesús y te dice: no tienes que morir, no tienes que pagar el precio de tu pecado, yo lo pago por ti, yo di mi vida por ti. Pero ¿qué dice el ser humano? No, gracias, no quiero. Prefiero ir a la condenación. Prefiero ir al infierno antes que aceptarte a ti. Es lo que hace el ser humano, y no quiere aceptar la palabra de Dios, no quiere aceptar el manual de vida que Dios nos dejó. Pero si usted es sabio y usted es inteligente, dice: Señor, yo acepto tu rescate, yo acepto que tú pagaste por mí, yo debería de morir, yo tenía que pagar el precio de mi pecado, pero gracias que tú diste tu vida en la cruz del Calvario, y lo único que usted y yo tenemos que hacer es recibir esa gracia, recibir esa misericordia, recibir ese perdón, y entonces alcanzamos la vida eterna, alcanzamos la salvación. Esa es la razón, el por qué necesitamos a Jesús. Espero que ha quedado claro. Todos necesitamos a Jesús. Y el día que usted lo entienda, lo comprenda, ese día usted ama a Dios y se convierte a Jesús verdaderamente hasta el último día de su vida. Ahora sí, podemos cantar aquel canto: venga lo que venga, pase lo que pase, seguimos adelante. Viene lucha, viene prueba, viene dificultad, viene ataque,
Viene contratiempo, no importa, sigo firme hacia adelante. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como un día por Adán entró el pecado, pero hace más de 2000 años vino el Redentor, vino el Mesías a dar su vida en propiciación por el pecado. Y usted y yo, si hemos aceptado a Jesús con todo el corazón, tenemos vida eterna, tenemos salvación divina. ¿Cómo no darle gloria a ese Cristo de la gloria? ¿Cómo no darle honra a ese Cristo precioso que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros? ¿Y por qué creemos en el Evangelio? Como les dije al principio, viene ataque y fuerte para el Evangelio. Más vale que nos comencemos a preparar en cuanto a nuestras convicciones. Los que están en el anonimato posiblemente no entienden esto, pero los que estamos constantemente en el ministerio, predicando, evangelizando, yo ya noté hace muchos años que viene un ataque feroz en contra del Evangelio. Y usted tiene que estar convencido por qué hemos creído en el Evangelio, por qué nos llamamos evangélicos. Es sencillo la respuesta: porque hemos creído en el Evangelio, por eso somos evangélicos. Por ejemplo, todos somos de Guatemala, ¿cierto? Y nos dicen guatemaltecos. Por eso es, porque somos de Guatemala. Cuando usted se identifica, si va a otro país y le preguntan, ¿de dónde eres? Usted dice, soy de Guatemala. No dice, soy de guatemalteco. Dice, soy de Guatemala. Ah, ¿eres guatemalteco? Por supuesto, porque es de Guatemala. Por eso somos evangélicos. Y muchos no entienden esto tan simple y tan sencillo. Yo escuché a un predicador muy popular, muy famoso, y él decía, yo no soy evangélico, jamás lo he sido y nunca lo seré. Y dije, wow, que un conferencista internacional, que miles de personas escuchan su mensaje, diga eso, es preocupante. No han entendido por qué somos evangélicos, porque creemos en el Evangelio. No somos protestantes. La religión tradicional nos puso de apodo protestantes, y hay algunos que lo aceptan. Qué triste. En el mes de agosto siempre se conmemora el mes de la Biblia y también la Reforma, y todavía lo aceptan, la Reforma protestante. Qué vergüenza. Yo nunca me he considerado protestante, eso sí que no. Yo soy evangélico porque creo en el Evangelio. Hay muchos que han adoptado eso y dicen, sí, somos protestantes. Eso fue un apodo que les pusieron a los padres de la Reforma, Juan Calvino, Martín Lutero, Juan Hus y muchos más. De una manera despectiva, despreciable, les pusieron ese apodo. Usted le tiene que inculcar a sus hijos que no somos protestantes, somos evangélicos, porque hemos creído en el Evangelio. Y viene un ataque fuerte para la iglesia evangélica. Muchas personas se están preparando, y muy bien, aparentemente conocedores de la Biblia, aparentemente buenos maestros, pero torcido y tergiversado. Y todo aquel evangélico que no está bien fundamentado en su fe, créame que se lo van a ganar. Si quieren, apunten. Yo nunca he dicho que soy profeta, pero muchas cosas que yo he dicho se han cumplido. Si quieren, apunten. Aquí algunos años, si Cristo no viene todavía, que no les sorprenda que su cantante favorito,
el que usted ha llorado con su música, salga a decir: he regresado a la verdadera iglesia de Cristo. Y usted se va a sorprender. Pero en serio, que no le sorprenda. Eso ya viene. Hay uno de ellos, todavía me lo reservo. Hay uno de ellos que ya va por ahí. Ya va por ahí. Y no tardará en decir: por fin he encontrado la iglesia verdadera. Y como mucha gente lo escucha, mucha gente lo sigue, y van a arrastrar con ellos a mucha gente, porque estamos en el tiempo del fin. Y la Biblia dice: muchos apostatarán de la fe. Usted y yo debemos de estar bien convencidos y bien instruidos en lo que creemos. Ahora, ¿dónde nació el evangelio? ¿Fue Martín Lutero el que creó el evangelio? ¿Fue Juan Calvino? ¿Fue Juan Hus? ¿Quién? ¿Dónde nació el evangelio? Hoy apréndalo. Nació en el cielo. Y lo vamos a ver con la Biblia. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dónde nació? En el cielo, en el corazón de Dios. Eso no lo inventó ningún pastor, no lo inventó ningún evangelista. El evangelio viene del corazón de Dios. Y esa es la razón, el por qué se predica el evangelio. Nadie más lo hace como lo hace la iglesia evangélica. Vaya usted al mercado de Nevaj y no faltará un evangelista predicando. Ponga la radio y no faltará un evangelista predicando. Prenda la tele, no faltará un evangelista predicando. Entre a las redes sociales, no faltará un evangelista que está predicando. ¿Por qué? Porque así fue diseñado el evangelio. Fue diseñado para ser predicado, pregonado a todos los moradores de la tierra. ¿Sabía usted que los evangélicos son los que han traducido la Biblia a la mayor cantidad de idiomas? Nunca antes. La Biblia en la actualidad ha sido traducido a más de 2500 idiomas gracias a la iglesia evangélica. Así que no nos vengan con cosas. A nosotros no nos engañan los que estamos instruidos. Gracias a la iglesia evangélica. La religión tradicional, que va a atacar como nunca en estos tiempos, no ha hecho nada en favor del evangelio. Todo lo contrario, lo escondieron. ¿Sabía usted que esta palabra sagrada, Biblia, era prohibido antes? Todo aquel que lo sorprendían leyendo la Biblia lo castigaban. Los reformadores, William Tyndale, Juan Hus, fueron brutalmente masacrados. ¿Cuál era el sueño de ellos? Era que cada ser humano tuviese una Biblia en sus manos y en su idioma. Ese fue el pecado de William Tyndale, de haber traducido la Biblia del latín al inglés, y lo quemaron vivo. Ahora, usted y yo tenemos la Biblia a nuestro alcance y no lo queremos leer. Que Dios perdone esta generación. En verdad, que Dios tenga misericordia de esta generación. La Biblia lo tenemos en nuestras manos y no lo queremos leer, no lo queremos estudiar. Y mientras que los que tradujeron la Biblia pagaron con su vida, con el único propósito de traducir la Biblia y que cada uno lo tuviese en su mano. Si ellos pudieran volver a la vida, seguramente se alegrarían y dijeran: wow, el sueño que teníamos se cumplió. Cada uno el día de hoy tiene una Biblia, hasta ya está en el idioma quiché. Hace 15 días me regalaron una Biblia en el idioma quiché. ¿Qué pasa con esta generación? Es que no hemos aprendido a amar a Dios.
Por eso somos evangélicos. Ahora bien, ¿quién trajo el evangelio a la tierra? ¿Quién? Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Cristo Jesús fue el fundador del evangelio aquí en la tierra. Gloria a Dios. Hemos creído en el evangelio de Cristo Jesús. Por eso creemos en el evangelio. Si usted le enseña esto a sus hijos, a su congregación, lo van a entender y fácil. Ahora, ¿qué es el evangelio? El evangelio son las buenas noticias. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. ¿De qué? De lo que ya hablamos. El hombre cayó en pecado, pero Jesús vino a redimir al hombre de pecado. Ese es el evangelio, el anuncio de Jesús, el anuncio que Cristo vino un día a dar su vida por cada uno de nosotros, y lo que nos queda es únicamente aceptar el regalo de salvación, el regalo de vida eterna. Jesús ya lo hizo todo por cada uno de nosotros. Y último punto, ¿para qué fuimos creados? ¿Alguna vez usted se ha preguntado para qué fuimos creados? Leamos la palabra de Dios. Dice así, Isaías capítulo 43 versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios nos formó y nos creó con un solo propósito: para alabanza de su gloria, para darle honra y honor. El ser humano, como no ha entendido que para eso fue creado, ejemplo para que me entiendan, ¿cuántas personas adoran el fútbol? Muy dentro de nosotros hay algo que nos inclina a adorar algo o a alguien, y cuando no lo tenemos claro, ¿y por qué la gente se apasiona por el fútbol? Cuando están viendo la tele y casi entró por poquito el travesaño y ahí están emocionados. Pero aquí en el culto se les tiene que rogar para dar gloria a Dios. Se les tiene que suplicar para que digan amén, para que digan aleluya. ¿Se da cuenta? Fue creado usted para alabar a alguien, y ese alguien es Dios. Ese alguien es nuestro creador. Dios así nos diseñó. Dios así nos formó para darle gloria, honra y honor. Vea usted, ahora con las redes sociales de todo nos enteramos. Cuando hay un concierto de los artistas mundanos, la gente hace lo imposible para entrar a ese concierto. Lloran porque no lograron un boleto, y si lograron, cuando entra el momento del escenario, cuando sale su artista, muchos se desparraman, lloran, gritan, se desbaratan. Porque fuimos creados para alabar, para adorar, pero como no hemos entendido a quién nuestra adoración se lo damos a alguien más. Nuestra adoración se lo damos a alguien que no es Dios. Pero cuando entendemos que fuimos creados para la alabanza de su gloria, nuestra adoración y nuestro cántico, nuestra alabanza únicamente es para el Rey Dios Todopoderoso, para el gran yo soy, para Cristo Jesús, el Redentor, nuestro Mesías. Si hay alguien a quien debemos de adorar, rendirle culto, es a Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Salmo 150.
todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Habrá alguien en esta tarde que está respirando? ¿Hay alguien que tiene aliento de vida? Pues alabe el nombre de nuestro Señor. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero entonces que haya quedado claro por qué amamos a Dios, por qué necesitamos a Jesús, por qué somos evangélicos y para qué fuimos creados. Ahora, por último, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la nueva Jerusalén. Póngase de pie en esta tarde. Quiero hacer un llamado. No sé cómo está su vida delante de Dios. ¿Usted ama a Dios de verdad? Incline su rostro. Quiero que todos inclinen su rostro y hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Si hay alguien reconoce y dice: yo reconozco que he perdido mi amor hacia Dios, esa pasión por Dios ya se enfrió, hoy te invito a un reconcilio. Ahí en tu lugar, no tienes que salir, allí en tu lugar. Lo que importa es que lo hagas de todo corazón y que Dios se dé cuenta de ese arrepentimiento. Si hay alguien en esta tarde que se quiere reconciliar con Jesús y reconoce que está enfriado, reconoce que su amor ha bajado, hoy hacemos una oración de reconcilio. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te pido perdón. Reconozco que he descuidado mi relación contigo. Perdóname, Señor. Reconozco, Padre, que he dejado de orar. He dejado de leer tu palabra. He dejado de predicar. He dejado de tener acto de misericordia y de amor con mi prójimo. Perdóname, Señor. Hoy me reconcilio contigo. Ahora, con sus propias palabras, hable con Dios. Tomemos estos segundos, hable con Él, platique con Él. Él lo ama tanto. Gracias, Señor, he predicado tu palabra y estoy seguro que no tornará vacía. Dará el fruto en el tiempo preciso y oportuno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.